Buenas noches. Hace rato no estaba por aquí. De verdad que es gratificante ver a las personas que nos acompañan en este momento con cara de, de cansancio, pero la verdad saben que me hace muy feliz esto. Me encanta compartir con ustedes y pues hay que ir actualizando mucho más y cada día los conceptos que tenemos en cuanto a los procesos en estética. Habíamos hablado en algunas ocasiones acerca de la complejidad de los tratamientos de tonificación y seguimos insistiendo que la evolución en la estética se da cada día y veo que hay muchas de las personas que todavía no están muy actualizadas en los procesos de tonificación. Estamos hablando de procesos de intralipoterapia hace más de 7 años y vemos que todavía siguen las niñas preguntando con qué productos se pueden tonificar, qué tipo de técnicas se deben utilizar y cómo pueden obtener mejores resultados, con qué equipos, con qué productos, qué técnicas manuales van a favorecer al proceso de tonificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de tonificar, ¿sí? ¿Qué estamos buscando tonificar? Estamos buscando tonificar músculo, estamos buscando tonificar piel. Hoy vamos a hablar de Smart Lifting, o sea que vamos a hablar de la piel. La parte de falta de turgencia en el músculo la tratamos ya en un tema, incluso pues muy pronto vamos a volver a retomar el tema con temas más con técnicas más actualizadas, pero las personas que estén interesadas en conocer un poquito más acerca de la tonificación muscular en YouTube, ahí van a buscar el video y hay un video workshop sobre Ultralift que nos habla acerca de la tonificación muscular. Entonces, lo que nos compete el día de hoy, vamos viendo poco a poco cómo los tratamientos de tonificación van cogiendo auge debido a que uno de los, bueno, por no decir el mayor número de pacientes en estética se da por reducción. Bajamos de medidas y empezamos a notar que la piel no queda en la misma condición. ¿Qué es lo que hace que realmente los tratamientos de tonificación no den el resultado que esperábamos y que día a día sea una problemática y nos exija buscar técnicas médico-estéticas que nos garanticen una respuesta óptima? La parte más inicial del tratamiento es el diagnóstico. No saben diagnosticar una flacidez, no saben realmente hasta qué punto la esteticista puede llegar en tonificación y cuándo definitivamente debo remitir a un proceso médico-estético o remitir a un proceso quirúrgico, ¿sí? Hay unos parámetros y hay unas densidades de los pliegues los cuales permiten que determinemos hasta qué punto la estética puede llegar. Entonces, como ustedes saben muy bien, yo soy un poquito escuelera, ¿sí? Y recordamos que la piel tiene unas capas, unos planos anatómicos súper importantes. Cada plano anatómico está hecho por células y esas células están con la tarea única de producir colágeno, elastina, reticulina, proteoglicanos, fibrilina, fibrilógeno, fibronectina, lo cual ayuda a que haya la estabilidad en el tejido. Debemos utilizar principios activos enfocados en el proceso de tonificación, o sea, buscar que estas células consigan materia prima y esa materia prima nos garantice en su momento una producción de proteína adecuada. Entonces, voy a mostrarles un video, ¿sí? Vamos a ver acá. Ahí se está viendo el video. ¿Sí? Listo. Entonces, recordemos que la piel es un órgano importantísimo y ese órgano para nosotros es
fundamental estimularlo, ¿sí? Él tiene unas características únicas. Ahí se está viendo. Perdón un momento. Dale un poquito más. Allí. Entonces, esas características únicas que nos permiten determinar cuáles son las necesidades de la piel. A nivel epidérmico, generamos técnicas de exfoliaciones, peeling químicos, generamos estímulos básicos con microagujas, y todo lo que atraviese la epidermis ya es un estímulo como tal. Realmente estamos hablando de ondas de sonido, estamos hablando de ionización, estamos hablando de electroporación. La epidermis ya recibe un estímulo inicial, ¿sí? Las técnicas manuales ya hacen que haya un estímulo inicial a nivel epidérmico. La capa siguiente, que es la dermis, ustedes saben bien que se habla de una estructura muy importante en la cual encontramos unas células productoras de proteínas que van a ayudar a que haya mayor producción de elastina, de reticulina, colágeno, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, si analizan este video, no sé en esta parte cómo puedo hacer para que se vea el mouse. Perdón un momento. Que se nos vea el puntero. Entonces voy acá. ¿Lo estás viendo? No. Perdón un momento. Que hace rato no estábamos en vivo. Entonces necesitaría crear una escena para que ¿ya lo están viendo? Bueno, entonces cuando nosotros analizamos esto y le vamos poniendo sentido común a lo que queremos hacer, hablamos de la epidermis ya con un calibre de 0.4 milímetros, ¿sí? Estamos hablando de una estructura supremamente delgada, estamos hablando de una estructura muy sabia que protege, que da esa parte inicial de protección de este órgano. Cuando hablamos de la dermis hablamos de 2 milímetros, 2 milímetros de colágeno, elastina, proteoglicanos, reticulina, 2 milímetros que le van a dar el inicio a los tejidos conectivos, como ustedes ven acá, hacia el músculo, ¿no? Estas conexiones dérmico-musculares, miren esto, estos septos fibrosos, conexiones dérmico-musculares, están hechas de colágeno, elastina, reticulina, ¿sí? Proteoglicanos, fibrilina, fibrinógeno, fibronectina. Estos son los que hoy en día estamos estimulando. A veces creemos que el tejido adiposo, que es este espacio que queda, ¿sí? Este tejido adiposo todo lo está hecho para almacenar grasa, y realmente la grasa tiene una función importantísima. Estamos hablando que no solamente es una recarga energética, un depósito energético, sino que estamos viendo un órgano endocrino, estamos viendo un termostato, estamos viendo un tejido el cual nos garantiza la supervivencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este espacio? ¿Qué pasa en este tejido adiposo? Esas conexiones dérmicas musculares nos llevan
a que haya una conexión real a este proceso de comunicación entre la parte más externa, epidermis, dermis, y el músculo. Esta conexión dérmica muscular, cuando el paciente empieza a bajar de medidas, encontramos que, o no de medidas, no solamente en el cuerpo, hablemos del rostro, empezamos a perder volúmenes grasos por envejecimiento o porque bajamos de peso, están esos dos factores. Estamos viendo que estas fibras tienden a colapsar. Estas fibras ya no tienen, ¿sí?, el mismo volumen que resistir, entonces empiezan a quedar flácidas, empiezan a quedar sin turgencia. Esto hace realmente que haya una necesidad de estimular a este tejido dérmico muscular para que haya una retracción adecuada o, mejor aún, haya una producción nueva de tejido conectivo que nos favorezca. Cuando hablamos de tonificación, estamos hablando de producir proteínas que mejoren la formación de reticulina, de elastina, de fibrilina, fibrinógeno, fibronectina y colágeno. Entonces miren la cantidad de proteínas que hay que producir y cómo nosotros vamos poco a poco a entender el proceso de tonificación. Vamos a pasar al tablero. Y quiero, vamos a ver acá, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos nosotros a manejar los procesos de tonificación. Voy a compartir aquí. Acá. No aparece. Ya. Bueno, entonces, como la escuelita, ¿no? Ya sabemos que vamos a trabajar sobre el tejido adiposo si vamos a hablar de tonificación. ¿Por qué? Recordemos, la epidermis mide 0.4 milímetros, ¿sí? Tenemos la dermis, que mide 2 milímetros en calibre, y tenemos un tejido adiposo que puede crecer lo que el paciente quiera aumentar en grasa, ¿sí? Eso hablando en corporal, o en facial puede crecer hasta 3 centímetros en volumen en el tercio medio inferior y en la región de la papadita puede alcanzar hasta 10 centímetros de calibre, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de sentido común frente a lo que hacemos, ¿cómo vamos a pretender que la dermis? Siempre nos han enseñado que nosotros debemos colocar en pápulas microdosis de producto para que la piel se tonifique. Recordemos que la dermis mide ¿cuánto? La dermis mide 2 milímetros, ¿sí? Miren, 2 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al punto en el que vamos a decir que un tejido que mide 2 milímetros es responsable de lo que el tejido adiposo pueda medir, ¿sí? Si nosotros vemos, esos fibroblastos van a generar un tejido conectivo de la dermis hacia el músculo. Estas son, las conexiones dérmica musculares. Ella va a dejar unos espacios
la unión de la dermis al músculo y a unos espacios ya predeterminados, va a generar lo que conocemos como panículos adiposos, y en esos panículos adiposos se van a almacenar los adipocitos, ¿sí? Estos adipocitos son reservorio de energía, ¿sí? Estamos hablando de un tipo de energía vital, ¿sí? El cual va a permitir que la persona que los tiene pueda tener un conteo calórico diario energético para poder sobrevivir, ¿sí? Hay personas que lo tienen en exceso, y aquí es cuando conocer un poquito más el tejido adiposo, que lastimosamente esta noche pues no es el tema, pero sabemos que tenemos adipocitos blancos, adipocitos marrones, adipocitos beige, que van a cumplir una función única en el tejido en el que se ubiquen. Si nosotros analizamos esto, vemos que este espacio es el que se va a ver totalmente afectado cuando hay pérdida de volumen. Como les dije, ya sea porque el paciente disminuyó de medidas, o ya sea porque está el tejido colapsando en su proceso de senescencia y empieza a perder volumen graso. Este tejido está hecho de proteínas de sujeción, como ya les había hablado: colágeno, elastina, reticulina, fibrina, fibrilógeno, fibronectina, en el cual nos va a garantizar que esté en la posición adecuada y con la turgencia adecuada. Las terapias hoy en día ya no son aplicadas a nivel de la dermis para hablar de tonificación. Nosotros, para hablar de tonificación de la piel, debemos enfocarnos en ¿dónde? En las conexiones dérmico-musculares. Son muy importantes al momento de hablar de tonificación. Entonces, ustedes van a notar que hoy en día tenemos técnicas muy novedosas, como el HIFU, ¿sí? Una onda de sonido focalizada intensa. Vamos a tener técnicas como la radiofrecuencia fraccionada, que es la que viene con aguja, ¿sí? Las radiofrecuencias fraccionadas. Vamos a tener técnicas de bioestimuladores, como son los hilos de polidoxanona, que se dejan en formas de mallaje. Vamos a ver las técnicas bioestimuladores de ácido poliláctico o de hidroxiapatita cálcica, ¿sí? Estamos en un mundo en el cual ya se entró al reconocimiento de la necesidad de estimular al tejido adiposo, pero no para que almacene grasa, sino para que estas fibras dérmico-musculares sean sobreestimuladas de tal manera que la turgencia vuelva al tejido. Cada una de las técnicas que les conté son técnicas a las cuales la gran mayoría de redes sociales, sus marcas y las nuevas escuelas están enseñando que debemos manejar. El HIFU, con su onda de sonido focalizada intensa, lo que va a generar es una concentración de la energía en un punto, el cual va a hacer que la temperatura aumente. Al aumentar la temperatura va a quemar. Al quemar hay una lesión. Esa lesión es controlada, y ustedes saben que tras la lesión viene algo muy hermoso que se llama regeneración o reparación. Esto lo deben ustedes tener totalmente claro para poder entender lo que van a hacer en sus tratamientos con HIFU. Cuando nosotros analizamos lo que es la radiofrecuencia fraccionada, entonces vamos a encontrar que en este caso, del cabezal del equipo,
van a salir unas agujitas. Esas agujitas tienen una profundidad mayor a 2 milímetros, porque se supone que la dermis mide 2. Entonces vamos a ver que encontramos a partir de 2.5 milímetros y hay otras que van a llegar hasta 5 milímetros dentro del tejido. Cuando encontramos eso, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que la radiofrecuencia es un equipo o una terapia que genera un aumento de la temperatura, a lo cual conocemos como diatermia. Esa diatermia va a estar por encima de los 42 grados centígrados y nos va a ayudar a que haya una lesión térmica, vuelve y juega, entonces una lesión, la cual nos va a ayudar a que haya una regeneración o una reparación de acuerdo a lo que queremos hacer. Entonces, ustedes saben que los tejidos ante los cambios térmicos tienen una tendencia a la retracción. No sé si ustedes han visto la proteína cuando vamos a comer carne, notamos que la ponemos de un tamaño, pero a cierta temperatura vamos a notar que la carne o la porción de proteína se recoge, ¿sí? Eso pasa debido a la respuesta ante el cambio térmico de estas proteínas que están contenidas dentro de ese tejido. Entonces lo mismo va a pasar con el tejido adiposo cuando entre en contacto con estos cambios térmicos. Encontramos que la radiofrecuencia genera una diatermia de 40 a 42 grados centígrados. Este aumento de temperatura lo que va a generar es una lesión controlada, y esa lesión controlada nos va a llevar a que la piel tenga una retracción, ¿sí? Cuando hablamos de técnicas ya no de electroestética, hablemos propiamente de lo que vemos hoy muy en auge con hilos, ¿sí? Hay hilos de polidoxanona, hay hilos de ácido poliláctico, ¿sí? En el cual encontramos que al ser un cuerpo extraño, con un material biocompatible, lo que estamos generando en el tejido es una respuesta inicial inmunológica, ¿sí? Nosotros tenemos una respuesta inicial a la cual el cuerpo obedece perfecto. Si dejamos el hilo, ¿sí? Recuerden que hay una técnica de hilos lisos, la de mallaje, ¿sí? Dejamos un hilo puesto, no a la loca como aparece en redes sociales, que a mí me causa gracia ver cómo colocan los hilos de 1000 maneras y yo digo, no conocen de líneas de tensión dérmica, no entienden cómo se regenera el tejido entre línea y línea de tensión dérmica, y lastimosamente se dan unos síndromes de adherencias y unos cambios que no son los que esperan los pacientes en el tejido. Entonces hagamos de cuenta que este es un hilo, ¿sí? Ese hilo lo vamos a depositar por medio de una agujita. Cuando entra la agujita está generando una lesión en este tejido conectivo, esta conexión dérmico-epidérmica, y está haciendo que haya un estímulo al proceso de regeneración, ¿sí? Hay una lesión que va a ser regenerada o reparada, todo depende de mí. Recuerden que la regeneración es la producción de tejido nuevo tras una lesión, pero ese tejido nuevo tiene las características idénticas al tejido original. Si buscamos reparar, que es otro concepto diferente, es la formación de tejido nuevo, ¿sí? Con unas características inferiores al tejido original. Entonces, cuando reparamos quedan cicatrices, cuando reparamos quedan lesiones notorias, hipopigmentaciones, hiperpigmentaciones, queloides, cicatrices atróficas,
pero cuando regeneramos la piel sale como si no hubiera pasado nada. Entonces, la decisión de lo que yo quiero hacer, regenerar o reparar, va de acuerdo a la estetopatía a tratar. Cuando depositamos el hilo con la agujita entró, generó una lesión. Esa lesión, recuerden, en las conexiones dérmico-musculares van a llamar a un proceso de regeneración. Normalmente se conoce la inicial, que es la cascada de coagulación. Vamos a encontrar las plaquetas. Las plaquetas tienen dentro de sí factores de crecimiento y esos factores de crecimiento van a ayudar a que se empiece a desarrollar un tejido nuevo. Cuando esa primera fase de la lesión es de esa etapa inflamatoria, encontramos que el sistema inmunológico, ¿sí? Ese sistema inmunológico va a llevar al reconocimiento de ese cuerpo extraño. Está ese cuerpo extraño no estaba ahí, se ve amigable porque es biocompatible. Entonces, dice el sistema inmunológico, pues parece amigable, pero no nos confiemos, así que empecemos a producir, por favor, tejido conectivo, ¿sí?, alrededor de este cuerpo extraño o de este hilo. Forma colágeno reparativo. Es un colágeno básicamente cicatrizal. De acuerdo al calibre del hilo, así mismo se va a dar el proceso de estímulo. No es conveniente hacer mallajes con hilos gruesos. La gran mayoría de falencias en la actualidad está dada por el desconocimiento de la técnica. Y esto ha llevado a que la técnica se empiece a satanizar de tal manera que ya estén diciendo que los hilos son malos, que los hilos generan hiperfibrosis, etc. Si se forman unas fibrosis, no se va a decir que no, porque hay producción de colágeno, fibrilina y fibrinógeno alrededor de ese cuerpo extraño. Pero si usted sabe manejar la técnica, escoge el hilo adecuado y escoge el calibre adecuado, seguro no va a generar el caos. Recuerden que ni poco ni mucho. ¿Se necesita el estímulo? Claro que se necesita el estímulo. ¿Qué se forma alrededor del hilo? Se forma colágeno reparativo. Este proceso que nosotros vemos acá, por eso es que le dicen en el comercio hilos de colágeno. Ellos no son de colágeno, estos son de polidoxanona o polilácticos, como les dije ahorita, en el cual van a tener un tiempo de reabsorción. Es necesario que se reabsorban. En el cuerpo no se pueden quedar muchas cosas. Entonces, el ideal de esto es que se reabsorban. La promesa frente a ciertos principios activos de durar más están generando un poquito de controversia porque la gran mayoría de organismos responden con procesos granulomatosos que hacen que no sean los adecuados y se formen abscesos en los tejidos. Vemos entonces que los hilos son una opción para poder fortalecer y estimular a quienes a las conexiones dérmica musculares. Si nosotros seguimos analizando las técnicas que se utilizan en la actualidad para mejorar la producción de colágeno y elastina a nivel de este tejido, nosotros vamos a encontrar que hoy en día muy en boom, ustedes van a ver bioestimuladores. Entonces van a encontrar hidroxiapatita cálcica, van a encontrar ácido poliláctico y les van a decir que con unas microcánulas, que me parece lo más seguro, en estos días me dio mucha tristeza porque pues al fin y al cabo en la estética se tiene que avanzar, los pacientes están solicitando ciertos tratamientos y por más que nosotros queramos alejarnos de lo que nos prohíben, más se le muestra al paciente que eso es lo que necesitan. Y es acá cuando se cometen errores, porque por la falta de conocimiento y por el afán de vender de las casas comerciales, nos están enfocando en hacer cursos sin una preparación adecuada y un conocimiento adecuado sobre ciertas técnicas, ¿sí?
nosotros vamos a ver que el manejo de cánulas es menos peligroso que una aguja. Nadie está hablando de una cánula de un calibre tan grande como para lipoaspirar. Estamos hablando hoy en día de microcánulas con calibres de 23, con calibres de 21, con calibres hasta de 18 para corporal, buscando generar un estímulo sobre ese tejido adiposo. He visto cómo sacan de grupos a personas que están tratando de decirles venga con aguja, no, es más peligroso y hay mayor posibilidad de que con un bisel usted perfore un vaso. Entonces tratemos en lo posible de no utilizar agujas, utilicemos hoy en día cánulas, microcánulas para generar un estímulo. Si a mí me dicen, Sandra, ¿usted qué recomienda? ¿Agujas o cánulas? Yo voy a contestar, depende de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero evitar una lesión y solamente depositar un producto, sencillamente lo hago con una cánula. Si yo necesito estimular a la regeneración o a la reparación, lo hago, pero con agujas. ¿Y con qué agujas? Pues que no sean lo suficientemente gruesas, que generen un daño vascular. Pueden ser las de 30G por 1 pulgada, ¿sí? 30G por 1 pulgada que van a generar una buena lesión, lo más pequeña posible, y van a estimular el tejido. Pero ¿qué pasa con los bioestimuladores? Entonces vemos marcas que al principio utilizaban sus productos para generar rellenos, y al encontrar lo que sucedía en el organismo cuando se depositaba un producto como el ácido poliláctico, que son microesferas de un polímero biocompatible, se formaba alrededor de este tejido una cápsula y se generaba el proceso granulomatoso. Encontrábamos abscesos, encontrábamos fibrosis, encontrábamos un encapsulamiento del producto, a lo cual trataron de evitar las casas comerciales y dijeron no, ya no lo vamos a aplicar como rellenos, vamos a aplicarlo como bioestimuladores y vamos a trabajarlo a unas diluciones mucho más bajas, en las cuales ustedes van a ver que hoy en día se manejan 2 jeringuitas y que con una llave de 2 vías y empiezan a restituirla con cloruro de sodio o con agua estéril, todo depende del laboratorio, y empiezan a depositar pequeñas porciones de un principio activo. El ideal es hacerlo en barrido, ¿sí? No en pequeños bolitos, no, sino hacerlos en barridos. Y esto hace que pues bueno, es un cuerpo extraño, y como es un cuerpo extraño, el sistema inmunológico, como ya entró una cánula, generó un pequeño trauma controlado, va a llamar el sistema inmunológico con su proceso inflamatorio, y el sistema inmunológico va a producir colágeno alrededor de estos cuerpitos extraños, ¿sí? La promesa de este tipo de productos son 2 años produciendo colágeno, porque son lo que se demora en reabsorberse. ¿Qué tan bueno es tener el sistema inmunológico 2 años en procesos inflamatorios? No sé, esperemos a ver qué nos dice la ciencia en unos años, así como pasó con los polímeros, qué pasa con el abuso de este tipo de sustancias. Nosotros, como marca de mesoterapia, desde hace muchos años, estamos manejando una técnica a la cual conocemos como intralipoterapia. Esa intralipoterapia, su nombre lo está diciendo, intra, dentro, lipo, grasa, ¿sí? Terapia, es una terapia realizada dentro del tejido adiposo, y llevamos muchos años manejando la técnica, explicándoles que para hablar de tonificación hay que entrar a este tejido. Normalmente, si hablamos de estética
En electroestética estaría el HIFU y la radiofrecuencia fraccionada, pero son equipos determinados de medicina estética. El administrar un producto, un principio activo en la piel, para la esteticista es prohibido hacerlo con agujas, pero no habría otra forma de dejar un principio activo en el tejido adiposo de esta manera, ¿no? Ya estaríamos hablando de técnicas un poco más superficiales que a nivel dérmico, epidérmico pueden funcionar muy bien. Pero para hablar de este tipo de técnicas normalmente se utiliza agujas de 30G por 1 pulgada y en unas técnicas especiales que más adelante vamos a poder compartirle a ustedes. Normalmente se depositan pequeñas dosis de principios activos. El video se está viendo porque aquí se me congeló la pantalla. Está congelado. ¿Cómo? Sí. Sí, está súper caliente, toca. ¿Qué se hace ahí? No. Tienen que cerrarme la puerta porque el aire se sale. Entonces, nosotros vamos depositando microdosis de principios activos a nivel del tejido. Cuando hablamos de principios activos, es dejar la comidita que ese tejido básicamente necesita para poder producir. Entonces, recordemos que el tejido dérmico muscular proviene de los fibroblastos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos y vemos un fibroblasto, sabemos que es una célula, ¿sí?, que construye todo su medio. Esa célula va a producir proteoglicanos, glucosaminoglicanos, va a producir colágeno, va a producir elastina, va a producir reticulina, va a producir fibrilina, fibrinógeno y fibronectina. Todo esto con el fin de que un tejido esté totalmente estable, ¿sí? O sea que esta célula va a producir proteínas para que estos tejidos estén estables y fuertes. Cuando nosotros vemos en estética lo que podemos manejar son microlesiones, como ya les dije, con agujas, y esas agujas van a permitir totalmente que se hagan lesiones muy controladas. Recuerden, delgadas, de 30G, ¿sí? Superficial, eso hay una técnica adecuada para poder hacerlo. Las personas que de pronto estén interesadas pueden comunicarse con las redes sociales de Secret o con nuestros distribuidores en las ciudades en las que tenemos representación de marca. Cuando nosotros vemos este tipo de técnica, entonces vamos a depositar un producto y en este caso nosotros vamos a hablarle de un producto maravilloso, el cual nos ha dado muy buenos resultados y estamos hablando del lifting inteligente. Estamos hablando de Smart Lifting, ¿sí? Estamos hablando de un producto que va a generar una dosis de principios activos que van a estimular al fibroblasto para la producción de este tipo de proteínas. Es un conjugado de aminoácidos, es un conjugado que también tiene antioxidantes, ¿sí? Tiene coenzima Q10, tiene oligoelementos. Estos aminoácidos van a estimular la formación de este tipo de proteínas que nos van a ayudar
en el sostenimiento de esa piel. Entonces voy a presentarles en nuestra página. No sé si ya están viendo allí la página. ¿Sí? Entonces vamos a presentar en nuestra página, los invito para que la conozcan, es una herramienta maravillosa. La persona a cargo del área comercial ha hecho mucho énfasis en esta herramienta tanto para nuestros distribuidores como para ustedes, nuestros usuarios. Ustedes van a ver en esta página un contenido en el cual van a desglosar productos, comunidad. Aquí en comunidad hay un blog y en ese blog le van a hablar acerca de la PF, acerca de los procesos postquirúrgicos, acerca de los tratamientos de reducción, qué es la mesoterapia. Si por ejemplo ustedes entran aquí a lo que es mesoterapia, a los que no pueden leer porque no tienen tiempo, aquí va a haber un clip en audio donde van a escucharme hablar acerca de la mesoterapia, las vías de administración y van a educarse un poquito más acerca de este tipo de técnicas, ¿sí? Cuando vemos lo que tiene que ver con productos, ustedes se desplazan y van a ver las líneas que manejamos en nuestra marca. En este caso estamos hablando de Smart Lifting y los invito a que conozcamos un poquito de Smart Lifting, ¿sí? Ese Smart Lifting nos va a hablar acerca de la tonificación de la piel. Dice que es una solución bioreestructurante, o sea que biológicamente va a estimular a que la piel se reestructure. Recuerden que reestructuración es volver a hacer como se debe hacer. Es lo más importante, cómo se debe hacer, reestructurarse, ¿sí? Cuando nosotros vemos la fórmula, ahorita vamos a ver principios activos, vamos a entender por qué este tipo de productos van a funcionar tan bien y por qué realmente hay un proceso de tonificación en el tejido gracias al contacto de sus aminoácidos a nivel del fibroblasto. Aquí ustedes ven un video, por ejemplo. En ese caso, Smart Lifting es un cóctel de principios activos para mesoterapia y tiene como función revitalizar los fibroblastos y activar la producción de elastina, recuperando así la firmeza y la elasticidad de los tejidos conectivos. Es ideal para pieles flácidas y se puede utilizar tanto facial como corporal. Entonces, normalmente lo que queremos con la página es ser una herramienta para que ustedes sepan lo general del producto, ¿sí? Ya poco a poco, bajo lo que ustedes manejan en estética, se les puede ir haciendo un acompañamiento, pero el ideal de este tipo de procesos es que la persona ya tenga de base un conocimiento. Les pido por favor no responsabilicen más a las casas comerciales de enseñarles a hacer estética. No responsabilicen más al asesor comercial sobre la educación de una técnica. Ellos están asesorándolos sobre indicaciones, contraindicaciones, posología, qué es el producto, para qué les sirve, pero las técnicas van a variar. En este caso tenemos pues fotografías de evidencia y pues pueden entrar, ver los cambios, los resultados que nos han compartido muchos de nuestros clientes, ¿sí? Frente a la respuesta de la tonificación en esos tejidos. Nosotros podemos poco a poco ir recogiendo evidencia, ya que hoy en día nuestros pacientes no permiten que se publiquen fotografías de ellos, ¿sí? Entonces sé que es muy difícil, pero vamos a hacer más adelante una temática en la cual quiero que ustedes puedan lograr compartir esa experiencia tras usar el producto y que nos regalen esa evidencia y participen en sorteos. Esto va a ayudar a retroalimentar mucho a las personas que quieren tomar la decisión de utilizar nuestros productos.
la ficha técnica, entonces ustedes van a entrar aquí, van a encontrar que su indicación, pieles flácidas, desvitalizadas, dice que es ideal en la síntesis de elastina y fibrilina, fibrinógeno, fibronectina, ¿sí? Lo que buscamos es que recuperar la tonicidad de la piel, esa turgencia que se perdió. Tiene 0 efectos secundarios, no sé, creo que la mayoría de personas que están aquí han utilizado nuestros productos. Si pueden dejar buenos comentarios en las redes sociales, ayuda muchísimo también para que las personas puedan leer esos reviews y puedan tomar una decisión de utilizar nuestra línea. Ya. Cuando nosotros hablamos de la presentación, entonces ustedes van a ver que normal, la cámara no está funcionando todavía, ¿no? Listo. Entonces, van a ver que viene una cajita, las personas que están en vivo, hay una cajita que viene con 6 viales, cada vial viene de 6 de 10 ml, ¿sí? Estamos encontrando todo lo que un producto puede ofrecer para que la célula produzca de manera adecuada todo este tipo de proteínas, ya les había dicho, entonces tiene proteoglicanos, tiene elastina, silicio orgánico, DMEI, oligoelementos, coenzima Q10, antioxidantes, van a encontrar todo lo que necesiten aquí en la ficha técnica. Por eso los invito a que puedan ingresar. Recuerden que tenemos registros sanitarios INVIMA y nos va a permitir que ustedes trabajen con un producto seguro y con resultados desde la primera semana de aplicación. No sé si hay preguntas para irle dando. Preguntaron anteriormente que cómo podríamos contrarrestar los hilos que el cuerpo rechazó. Bueno, hablando de rechazar, ¿qué tipo de hilos? La persona que hizo la pregunta, ¿qué tipo de hilos colocó? ¿De polidoxanona o poliláctico? Es Kelly Gómez. Kelly Gómez, amor. Para una persona, ¿qué tipo de hilos colocaron para poderle dando desarrollo a tu respuesta? ¿De polidoxanona o polilácticos? Polilácticos. Bueno, polilácticos. ¿Fueron hilos lisos o hilos espiculados? Espiculados. ¿Los rechazó todos o uno en especial? ¿O los de un lado en especial? Bueno, entonces ahí vemos que el problema no fue el hilo, ¿sí? Si la respuesta de rechazo se hubiera dado realmente por el sistema inmunológico, estaríamos hablando de todos los hilos, estaría totalmente el tejido donde se colocó el producto estaría totalmente colapsado, ¿sí? Cuando hablamos de los planos anatómicos, ¿sí? Cuando un hilo se suelta, hay unas indicaciones, incluso cuando colocamos hilos espiculados, y es que se debe utilizar un vendaje por 3 días, buscando que tras la apertura mandibular y que tras los procesos mecánicos de comunicación no verbal, que somos demasiado gestuales, nuestra dieta nos obliga a masticar, entonces tenemos que usar una venda. En este caso, si el paciente utilizó la venda con juicio y de todas maneras se presentó la respuesta en cierto sector del rostro en el que se aplicaron hilos, tiene que ver con el plano anatómico. El plano anatómico en el que fueron aplicados y donde más invadido se puede sentir el tejido. A veces los hilitos quedan
las puntitas sintiéndose en ciertas zonas. Esas puntitas deben ser abiertas, o sea, la piel debe ser abierta, muy pequeñito, y con una pinza previamente esterilizada, tratar de hacer asomar el hilito como si fuera un pelito, ¿sí? Traccionar lo que más se puede y cortar, porque esa puntita está generando una lesión constante en el tejido. Esa lesión constante hace que haya un llamado a un proceso inflamatorio crónico, a lo cual el sistema inmunológico tiene que buscar solucionar y empieza a generar un tejido cicatrizal de la zona. Es un caso que le pasó a ella, una doctora le colocó los hilos y lleva más de 3 meses súper inflamada. Al parecer tocó mis nervios, el dolor ha sido intenso, trataron de sacarlo manualmente y no fue posible. Bueno, entonces, ¿qué les voy a recomendar? Normalmente, ante estos casos adversos, porque les digo, esto pasa, por eso es tan importante educarse de una manera adecuada, tratar de darse la oportunidad, la experiencia de practicar, ¿sí? No hay una persona que diga que ha tenido un 100% casos de éxitos, siempre van a haber inconvenientes y a nosotros no nos preparan para este tipo de inconvenientes. Cuando se dan estos casos, lo primero que tú debes hacer, Kelly, es una ecografía de tejidos blandos. Es normal que estés inflamada los primeros 3 a 10 días. Pasados los 10 días ya la inflamación debe desaparecer, ¿sí? Al mes se va a presentar una respuesta inmunológica porque cada 28 días el sistema inmunológico va a venir a tomar como cuentas, a supervisar de que se haya hecho la reabsorción del principio o producto que esté ahí. En ese caso, como no se ha reabsorbido, va a haber un proceso inflamatorio muy leve, pero poco a poco el cuerpo se va adaptando. ¿Qué va a pasar cuando se dan estos procesos inflamatorios, cuando se empieza a poner la piel roja, cuando se empieza a poner el tejido rojo? Básicamente, por favor, una ecografía de tejidos blandos. En esa ecografía nos va a mostrar si el cuerpo extraño ha sido encapsulado, que lo más importante es que no haya un tejido granulomatoso, ¿sí? Lo más importante, ¿por qué? Porque siendo así, el ideal es que con un cirujano ya programen la extracción del hilo y una limpieza del tejido como tal. Debe ser en lo posible un cirujano plástico para que garantice no ir a generar pues lesiones que alteren el tejido más de lo que pueden estar. Casi siempre lo que le dicen a uno es, no, pero pues póngale un corticoide, entonces les inyectan dexametasona o les ponen decadrón y lo que hacen es desinflamar a la fuerza. Pasa el efecto del medicamento y vuelve a darse el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, si tú estás en un estadio inferior a un mes, podemos decir que es normal el proceso inflamatorio. Si ya estás en un segundo mes y estás notando endurecimiento de la zona, que se está manchando la zonita en la que pusieron los hilos, que se está notando el hilo, el paso del hilo, que está poniéndose rojo, caliente, estos son síntomas de que el sistema inmunológico está actuando allí y hay que hacer algo lo más rápido posible. Han habido casos de pacientitos que generan queloides internos, ¿sí? Por eso es que los cirujanos hoy en día dicen los hilos son peligrosos porque generan queloides internas y el problema está en que no se escogió bien el calibre, no se escogió bien el punto vector y tuvieron que utilizar muchos hilos o se desplazó a un plano inadecuado el tratante y en ese plano anatómico va a haber una respuesta inmunológica. O sea que si ya llevas más de un mes, yo te sugiero una ecografía de tejidos blandos, que de ahí ya te van a decir el estado en el que está el hilo. Hay unos que te van a decir, no, está normal, no se presenta si no está tejido inflamado, entonces ya tú con la tranquilidad pues tomas antiinflamatorios, haces paños de agua helada
y vas buscando que la inflamación disminuya. Pero si aparece algo, entonces ya te remites a un médico para que puedan manejar. Hay unas opciones, hay unas casas comerciales que han dicho que con lipasa y con colagenasa se puede manejar la dilución de estos hilos, hace que se acelere un poquito más. No soy partícipe de actuar sin conocimiento, entonces prefiero decirles a ustedes, vayan a un profesional para que puedan solucionarlo juntos, ¿sí? Ya el doctor les dirá, no, colocamos un corticoide o colocamos una enzima y vamos a esperar cómo actúa. O si no te dice, no, mira, vamos a hacer una incisión intraoral, vamos a entrar por la mejilla, vamos a sacar el hilo para que no quede cicatriz por fuera. Las incisiones son súper chiquitas y se hacen terapias de reestructuración del tejido. Espero haber contestado tu pregunta y espero que se solucione lo más pronto posible. Nos preguntan también qué metodología de aplicación para Smart Lifting. Bueno, cuando nosotros hablamos de Smart Lifting, si estamos hablando de que no vamos a estimular la dermis, sino las conexiones dermicomusculares, tenemos que ir a una técnica que se llama intralipoterapia. Esa intralipoterapia la pueden manejar con aguja de 30G por 1 o la pueden manejar con microcánulas. Microcánulas a nivel facial de 23G por 50, de 23G por 50 o pueden manejar microcánulas de 21G a nivel corporal, 18G a nivel de abdomen y región glútea, ¿sí? Ya la técnica de aplicación las invito para que por favor se eduquen, porque ya ese tipo de cursos están, es el manejo de microcánulas, yo creo que ustedes lo han visto ya hoy en todas las redes sociales, para colocar los bioestimuladores, para generar hidrolipoclasias, para generar procesos de tonificación. Entonces pueden preguntar por interno acerca de los cursos. Nosotros tenemos un diplomado, el diplomado de administración de medicamentos con fines estéticos. Es un diplomado que dura 6 meses. Es un diplomado en el cual abordamos todas las vías de administración de medicamentos y es totalmente ajeno al área comercial. Es un proceso educativo, no tiene nada que ver con el área comercial. Nos preguntan que cuáles son los mejores hilos para el rostro. Bueno, depende, vuelvo y repito, lo que nosotros necesitamos es bioestimular. Si me van a hablar de hilos lisos, ¿sí? En lo posible monofilamento, no se pongan que multi y que twin screw, nada de eso. Mono, que se reabsorben en 28 días y generaron un estímulo suficiente para que haya formación de colágeno. Si ustedes me dicen a mí espiculados o lisos, lisos para generar una redensificación a nivel dérmica y espiculados para elevar los paquetes grasos a nivel facial. En corporal no los recomiendo. Son estructuras muy pequeñas para levantar grandes volúmenes como los que se ven a nivel de Latinoamérica. Para los glúteos se tiene que utilizar muchos hilos, la persona debe dejar de hacer actividad física porque ellos tienden a liberarse, las espículas no son tan grandes ni tampoco tan fuertes para garantizar sostener ese tejido si usted sigue haciendo ejercicio. Y pues el ideal de todo esto es que si usted va a hacer una inversión de ese tipo, pues que le tenga que durar bastante. Entonces, para mi recomendación, la polidoxanona es un buen material, ya lleva más de 40 años en el mercado, en hilos de sutura, con muy buena respuesta. El poliláctico también es bueno, pero pues es nuevo, entonces hay que esperar a ver cómo nos va con los hilos polilácticos. He visto buenas respuestas, pero siempre he trabajado con polidoxanona. Nos preguntan también que si se puede hacer la aplicación con cánula de Smart Lifting.
Sí, ya lo habíamos dicho, estamos hablando del manejo de microcánulas para la aplicación de técnicas de intralipoterapia. También nos preguntan que si con radiofrecuencia se acelera la dilución del hilo. Bueno, hay algo particular y es depende del calibre del hilo. Cuando nosotros hablamos de hilos lisos, la radiofrecuencia, al ser tan alta, lo que genera es una alteración molecular a tal punto que el hilo tiende a, como si se disolviera, ¿listo? Pero si nosotros hablamos de un hilo especulado, podríamos estar viendo que se necesitan muchas sesiones para llegar a degradar un hilo especulado con radiofrecuencia, debido a que la etapa inicial es formar colágeno alrededor de ella y cada mes va a formar más colágeno, el cual, pues, para mi concepto, se vuelve reparativo y va a proteger del choque térmico. Preguntan que si se puede mezclar Smart Lifting con Procolágeno. Sí, nosotros tenemos una técnica en la cual, de acuerdo a la anamnesis, a la valoración del paciente, nosotros vamos a manejar un esquema, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de procolágeno, su nombre lo está diciendo, es un precursor del colágeno y nos ayuda a que esos aminoácidos presentes en la fórmula aumenten la producción de colágeno en la piel. Entonces, en pieles desvitalizadas, ¿sí? O en pieles que necesiten regenerar el tejido, procolágeno va a hacer su tarea, va a tener una carga más alta de aminoácidos precursores del colágeno, Smart Lifting más de elastina, fibrilina, fibrinógeno. Entonces, en una piel con una dermis considerablemente gruesa, un fenotipo grueso, y que esté flácido, metiendo por Smart Lifting solo. Pero si la piel está, aparte de que está flácida, está desvitalizada y delgada, aquí es cuando ya entro a mezclar procolágeno y Smart Lifting, ¿sí? Todo va de acuerdo a la valoración del paciente. También nos preguntan que se puede mezclar con plasma rico en plaquetas. Bueno, normalmente cuando nosotros hablamos del plasma rico en plaquetas, yo creo que ya muchas personas me han escuchado hablar sobre el tema. Todo lo que se necesita para hacer un buen plasma no lo tenemos en la estética, ¿no? El ideal es que el plasma sea autólogo, no es solamente lo que tenemos propio, hablemoslo así, en este procedimiento, sacar la sangre, centrifugarla, y deja de ser autólogo cuando ya le mezclo los activadores, cuando ya le mezclo el cloruro o el gluconato de calcio, ¿sí? Ya deja de ser autólogo porque estamos hablando de que ya entró algo más dentro de esa formulación. Lo que hacemos en estética realmente no tiene una respuesta por el proceso, es por la lesión que generamos para depositar el contenido del plasma. Si ya tuviéramos un convenio con un laboratorio y el laboratorio centrifugara el plasma, hiciera el conteo plaquetario, nos entregara el plasma rico y el plasma pobre con su conteo y podemos decir que ya tenemos un plasma rico en plaquetas y lo podemos manejar. Si nosotros hablamos de acompañar el plasma con procolágeno o como en Smart Lifting, lo pueden hacer, ¿sí? Pueden manejar, en la proporción, se maneja 3.5 centímetros de plasma rico en plaquetas, 0.5 de gluconato o cloruro de sodio, de calcio, perdón, y, cloruro no, gluconato de calcio, y se pone aquí sería 4, pone 1 centímetro de procolágeno o 1 centímetro de Smart Lifting y se puede aplicar en la técnica de plasma rico en plaquetas. Entonces recuerden la concentración 3.5 de plasma rico en plaquetas, 0.5 de gluconato o
cloruro de calcio, sí, de gluconato de calcio. Y estamos hablando de que ya tenemos 4 centímetros, entonces para formar una jeringa de 5 centímetros, ese centímetro restante lo ponemos con el Smart Lifting o con Procolágeno. Me pregunta que qué cantidad de producto para pieles vitalizadas sería indicado por sesión. Bueno, si nosotros hablamos de Smart Lifting, estamos hablando de un producto que es de base acuosa. Normalmente se utiliza en técnicas como para ionización, electroporación, dermapen. La indicación, hablando propiamente de Smart Lifting, es subdérmica. Entonces vamos a hablar que por dosis todo depende, perdón. Todo depende de el tejido a tratar. Entonces, si hablamos en facial, casi siempre estamos hablando de 2 a 5 centímetros. Hablamos de 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros desde el óvalo facial hasta la frente y hablamos hasta 5 centímetros ya cuando involucramos la región del cuello y el escote. Si se va en corporal, pueden llevarse de 10 a 20 centímetros cúbicos, dependiendo de la zona a tratar. Preguntan también cuáles son los principios activos de Smart Lifting. Bueno, Smart Lifting tiene aminoácidos precursores de elastina, ya lo habíamos visto en la ficha técnica. Estamos hablando de proteoglicanos, que es quien estimula la formación de ácido hialurónico a nivel de la matriz extracelular. Tenemos un reestructurante maravilloso como el silicio orgánico, otro reestructurante como el dimetilaminoetanol, que es el DMAE. Tenemos oligoelementos, tenemos coenzima Q10 y tenemos antioxidantes dentro de la fórmula. Tenemos un poco de todo lo que ayuda a que la respuesta sea lo más óptima en el tratamiento. Preguntan que ¿por qué cloruro de calcio no en plasma rico en plaquetas? Cuando nosotros hablamos, y ya lo decía ahorita, para que sea autólogo no debe entrar nada a actuar, ¿sí? Las personas que hacen plasma rico en plaquetas a nivel terapéutico no utilizan nada, incluso los tubos vienen sin anticoagulantes. Están buscando que por decantación se den ciertos procesos y luego se dé la parte de centrifugación sin anticoagulantes para que la plaqueta no quede inactiva. ¿Qué pasa con esto? Pues sale muy poco contenido de plasma rico en plaquetas y ya se busca la opción del anticoagulante para que haya una separación adecuada y la plaqueta no forme el trombito. Si nosotros vemos lo que hace el gluconato de calcio, estamos viendo que activa la plaqueta, ¿sí? La activa porque cuando usted aplica el plasma rico en plaquetas que centrifugó en un tubo con anticoagulante, el anticoagulante lo que hace es inhibir la acción de la plaqueta. Si usted utilizó un tubo con anticoagulante, por ende tiene que reactivar la plaqueta y en este caso sería el gluconato, ¿sí? Nosotros, el gluconato, estaríamos hablando de que apenas lo colocas, él empieza a formar un trombo porque la plaqueta se reactiva, entonces forma un trombito, tanto así que usted lo tiene que aplicar rápido antes de que se tapone la agujita. Entonces, se puede utilizar, no es el ideal es que no entre nada más solamente el agregado de plasma rico en plaquetas, ¿sí? Pero para que las plaquetas estén activas, se necesita hacerlo sin tubo anticoagulante. Pero como no se obtiene cantidad de plasma suficiente, lo que hacen es utilizar el anticoagulante para que haya una mayor adquisición de plasma y como se utilizó anticoagulante hay que utilizar gluconato. Aquí es donde viene la contradicción, sin embargo, siempre el resultado va a ser bueno. Mis alumnos saben que todo lo que tenga que ver con plasma rico en plaquetas
está mal hecho y la respuesta siempre es positiva. Y la respuesta a ese positivismo, a ese positivo resultado, tiene que ver con la lesión. Nuestro cuerpo se hizo para repararse. Muchas veces no son las plaquetas que obtenemos dentro de un proceso las que están generando la regeneración, son las plaquetas del propio tejido lesionado al aplicar el producto las que responden y las que dan ese resultado tan bello, la maravilla de la regeneración de nuestro cuerpo. Nos preguntan que cuál es la máxima cantidad de producto por sesión. Nosotros tenemos indicado un máximo 20 ml por sesión, ¿sí? Depende si es facial o corporal, como les decía, en facial lo máximo que se van son 5 centímetros cúbicos, en corporal, de acuerdo a las zonas que esté trabajando, pueden irse hasta 20 centímetros cúbicos. Eso es lo que realmente nos dicen a nosotros todas las entidades de vigilancia frente al uso de principios activos en un organismo, pero al fin y al cabo es comidita. Y está hecho en cloruro de sodio, donde vamos a encontrar que tiene cero efectos de respuesta inmunológica y nos va a llevar a que la persona pueda utilizar hasta más, pero pues por indicación hablamos que lo máximo está en 20 centímetros cúbicos, 2 viales, repartidos en facial y en corporal, dependiendo de la necesidad del paciente. Nos preguntan que podría hacerse estimulación sin el uso del plasma rico en café rico con solo el uso del microcontrolador. Claro, lo que les decía ahorita, es súper necesario entender la tarea de la lesión, cómo lesionamos, cómo se genera ese estímulo tras la lesión. Las microagujas son una muy buena herramienta, pero así como son de buenas, hay que prestar atención frente a la técnica. La gente no sabe las profundidades. Recuerden que ahorita yo les decía, la epidermis mide 0.4, la dermis mide 2 milímetros. O sea que si la aguja dice que llega a 2 milímetros, me está llegando a la dermis, ¿sí? Sumemos 2 milímetros de la dermis, 0.4 de la epidermis son 2.4. Si yo tengo un dispositivo de microagujas, el cual puedo manipular y desplazar ya les pongo acá el tablero para que ustedes puedan ver. Vamos a ver si aquí lo puedo manejar. Perdón. ¿Todavía sigue viéndose así? Sí, tienes que compartir la pantalla. ¿En dónde? Perdón, un momentito. Voy a dejar de compartir. Diles tú. Bueno, vamos que ya tengo aquí el tablero para explicarles algo. Listo, pero antes, para poder realizar la dinámica de los premios, necesitamos que todos, o que los que quieran participar, coloquen su @ y el nombre del usuario de Instagram para poder participar en el sorteo de los productos. ¿Listo? Entonces colocan su nombre de usuario, @ en nuestro caso secretspro.oficial. Ahí en los comentarios. Entonces encontramos que la epidermis mide 0.4 milímetros, la dermis mide 2 milímetros y tenemos un dispositivo con microagujas. ¿Listo? Ya tenemos nuestro dispositivo puesto encima de la piel y van a entrar unas agujitas, ¿sí? Esas agujitas van a penetrar esa piel
Vamos a hacer esa idea de lo que quiero representarles, ¿sí? Esas agujitas van a entrar en la piel y van a generar una lesión en ciertas capas. Recordemos que la epidermis tiene primero capa basal, que es la base, como lo está diciendo, basal, la que une a la dermis con la epidermis. Estamos hablando de que esa lámina basal está sosteniendo a la primera capa epidérmica, que es la germinativa, luego sigue el espinoso, el granuloso, el lúcido, el córneo, ¿no? Estamos hablando que la más superficial es el estrato córneo y estaríamos viendo que a medida que se desplaza en estos 0.4 milímetros, de acuerdo a donde yo llegue, así mismo voy a generar la respuesta. Si nosotros hablamos de que tenemos un dispositivo que vamos a poner a 0.25, estaríamos hablando que está ingresando la aguja en la mitad de la epidermis. Estamos hablando de 0.25 milímetros, ¿sí? La mitad de la epidermis. Pero si decimos que el dispositivo entró a 0.5, ya llegó a la conexión dérmica epidérmica, ¿sí? Si decimos que el equipo está a 0.75, ya está este dispositivo en dermis papilar, y si lo tenemos en 1, sigue en dermis papilar para un fenotipo delgado. Si ya es un fenotipo grueso, o sea, una piel gruesa, estaríamos hablando que en 1.5 milímetros ya estoy en dermis reticular y en 2 milímetros sigo en dermis reticular y estoy llegando al límite, ¿sí? En una piel delgada con el tejido adiposo. O sea que conocer de esto es necesario. Es decir, que utilizan Dermapen, hablando de casas comerciales, o que utilizan técnicas de microagujas y no saben el por qué, esa profundidad, qué capa está ahí, si llego a 0.25, en qué capa, en qué estrato estoy de la epidermis y qué tipo de principios activos voy a utilizar. No le puedo garantizar al paciente una respuesta. Hay muchos daños, hay muchas lesiones, hay muchas manchas causadas por este tipo de técnicas mal utilizadas. Así que recuerden que todo esto tiene una ciencia y esa ciencia nos dice, ¿sí?, cómo hay que usarla, que la técnica, los principios activos, en qué piel se va a usar, qué estetopatías voy a tratar, con qué lo puedo complementar, cuáles son los cuidados posteriores para poder tener una respuesta óptima del tratamiento y así ser exitosos con ese resultado. Entonces, las microagujas son herramientas buenísimas para generar estímulos. No soy muy amante a que si la sangre es considerada el riesgo biológico más alto que hay, nosotras sigamos trabajando con sangre, pero pues es lo que el paciente pide, así que también hay que actualizarnos en esto y mostrar una forma más adecuada de generar un estímulo, generar una terapia en el paciente, siendo actualizados en el mercado con lo que esté ofreciendo. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Se puede usar en ojeras? Bueno, ¿quién pregunta? Liliana Patricia Álvarez Botero. Bueno, pero cuando hablan de ojeras, se están refiriendo a las bolsas, al color grisáceo, ¿a qué realmente llaman ojera? ¿O es a la marcación del ligamento nasoyugal, del ligamento así nasoyugal, cuando hablan de ojeritas? Que normalmente se hablan de un color grisáceo, flacidez, hablando de la desvitalización de la piel de la zona infraorbitaria. Estamos viendo que se puede utilizar, pero si tú notas que cuando haces el pinceamiento en la piel de la zona, se queda
ahí, no hay no es resiliente, esa piel se queda ahí estática, hay que revitalizarla primero con Procolágeno y luego pasaríamos al proceso de tonificación con Smart Lifting. Casi siempre recomiendo manejar agujas escuchen bien, tenganlo claro porque esto es lo que se está utilizando en la actualidad, utilizar agujitas tan pequeñitas como la de 34G por 1.5 milímetros, ¿sí? Normalmente la que ustedes ven de mesoterapia son 30G por media pulgada. Es súper larga a comparación de lo que estamos viendo aquí, que es 34G, es delgada como un cabello y es 1.5 milímetros de larga. Cojan una reglita y vean una rayita de la regla y la mitad de la otra. Esa es. Entonces, en estas zonas las pueden aplicar. Son agujas súper buenas, son las que manejamos nosotros para la administración de esa zona y no está pasando los parámetros de los 2 milímetros, o sea que en estética las podemos manejar sin problema. ¿Listo? Cuando hablamos de líneas finas al contorno en la piel, el contorno de los ojos, ¿se puede? O sea, las arrugas finas. No, cuando estamos hablando de las líneas perioculares. Recordemos que a nivel del ojito, ¿sí? Esto en la piel, esta es la hendidura ocular, tenemos la región palpebral, párpado móvil, que es el superior, y el párpado inferior, que es el que se queda quietecito. Vemos que hay dos porciones musculares, está la porción palpebral y está la porción orbicular del ojo. Cuando ustedes ven que las líneas dinámicas se marcan de esta forma alrededor de los ojos, tiene que ver con el músculo orbicular del ojo. En esta zona debo hacer dos procesos. Uno, la aplicación de neurocosméticos, hablando de toxina botulínica, para inhibir la contracción. Dos, si la piel está desvitalizada, entonces yo ya entro a dejar dosis de producto a nivel subdérmico superficial para que me genere una revitalización de la zona. Son dos procesos totalmente diferentes. Entonces ustedes deben detenerse a entender qué líneas son las que quiero tratar. ¿Se están notando al gesto? ¿El paciente se ríe y se ven? ¿O está pasivo y se ven? Entonces ahí es cuando yo ya determino qué es lo que quiero hacer. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Una pregunta, Andrea? Listo. ¿Qué se usaría para quitar o aminorar las bolsas de los ojos? Bueno, las bolsas de los ojos. Entonces vamos a otra imagen. Juan Cisneros. Juan Cisneros, gracias por preguntar. Nosotros tenemos a nivel del tejido adiposo, tenemos grasa, ¿sí? Supraorbitaria, infraorbitaria. Incluso hay grasa superficial y grasa profunda. Tenemos un ligamento, que es el ligamento nasoyugal, ¿sí? Que es un ligamento verdadero. Él está conectado hueso a músculo. Estamos hablando del hueso maxilar o hueso malar hacia la piel, perdón. En este caso, este ligamento siempre se va a notar. Cuando se pierde grasita de esta zona, ¿sí? Se va a notar la flacidez de esta región, ¿sí? Se nota la flacidez de esta región. Cuando nosotros, caso contrario, vemos que se hace la bolsa acompaña todo este sector, ¿sí? La bolsa acompaña todo este sector. Entonces, lo que se hace convencionalmente es entrar con una microcánula y depositar productos
que ayudan a mejorar el volumen para que el ligamento no se note. No sé si aquí les puedo compartir una imagen o un video de, voy a ver aquí, este video. Noten, es que no se ve bien, pero en un momento dejo de compartir para que se vuelva a compartir, para ver si lo podemos ver, ¿sí? Este tipo de bolsita, ¿ya? Hablemos acá en esta zona, aquí, ¿ya? Si notan cómo el ligamento, ya lo voy a tomar aquí, un screenshot, cómo el ligamento, ¿qué se hizo acá? Vamos a hacerlo aquí, es que no encuentro, aquí. Entonces, notemos acá cómo el ligamento nasoyugal es más notorio, ¿sí? En esta zona. Y cómo el paquete graso sigue presente ahí. La gran mayoría de personas le diría, vaya que le hagan una cirugía y allá le van a quitar la grasita, ¿sí? Eso era lo que se hacía antes, se quitaba la grasita. Ya hoy no, ya hoy se entra con un dispositivo médico como son las microcánulas y se genera un aumento del tejido en esa zona para que llegue a este efecto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Lo que hacemos normalmente es llevar a una reestructuración. Entonces, como microcánulas, en técnica de intralipoterapia, empezamos a generar estímulos para que el tejido empiece a regenerarse. Ya lo último que hacemos es llevar al paciente a rellenitos con ácido hialurónico. En este caso les recomiendo de Genocodex una densidad soft. Genocodex Medical tiene toxina botulínica, tiene ácido hialurónico. En este caso se maneja una densidad soft que tiene un peso molecular adecuado para que no se vaya a dar ni el efecto Tyndall ni que se vaya a encapsular y empezar a migrar hasta que genere inesteticismos. Entonces es mejor manejar un soft. Esto es una respuesta única y la parte inicial se hace reestructurando, entonces se hace con microcánulas, se deposita procolágeno y smart lifting. Pasadas 4 semanas, cuando el tejido ya se ha reestructurado, ya entramos al volumen natural para el paciente. Recuerde que estamos buscando los efectos más naturales posibles en la actualidad para hablar de armonización facial. ¿Listo? Acabamos con las preguntas. Sí, hay más preguntas. Sí, ya es muy largo. Nosotros, pues lastimosamente la cámara aquí se me dañó. Ustedes saben que para mí es un gusto, es de verdad satisfactorio saber que cuento con ustedes que están ahí. Espera, me despido. ¿Listo? Aquí estoy conectada de mi celular. Entonces, agradecerles enormemente el hecho de que me hayan acompañado. Disculpen los errores técnicos porque son cosas que pasan siempre en vivos. Gracias a Dios somos totalmente buenos para improvisar, entonces tratamos de poderles cumplir a ustedes con la cita, con la información. Espero que haya sido muy valiosa, espero que tengan el tiempo para conocernos un poquito más. Somos Secrex Pro, somos expertos en mesoterapia, tienen en mí a una persona que siempre está dispuesta a brindar conocimiento, siempre apoyo al crecimiento de cada uno de mis colegas.
Así que los espero en una próxima charla con otros temas que sé que les van a encantar. Los voy a dejar con Andrea para que Andrea haga lo del sorteo. Recuerden